Mis hermanos, buenas tardes, tengan todos ustedes, o buenas noches, o buenos días. Le damos la bienvenida, como todos los lunes, desde la Ciudad de México, 7 de la tarde-noche, a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermana Rita Torres, su servidora y hermana en Cristo Brenda Leiva, del apostolado de la Nueva Evangelización ANE. Pues vamos a empezar, como siempre, uniéndonos a través de la oración y sobre todo a través de las promesas. Fíjense que inclusive antes de hacer la oración, en el libro de Josué, mis hermanos, Josué 21:45, se nos informa lo siguiente: ninguna de las promesas de Dios quedó sin efecto. Y toda la historia de la salvación ahí escrita se ha ido cumpliendo. ¿Por qué les recuerdo esto? Y ninguna de las promesas, y por eso los invitamos a que pidamos al Espíritu Santo, porque Él nos va a traer a la memoria lo que hoy les compartamos, primeramente los textos bíblicos que en un momento dado ustedes puedan compartir también, y porque es precisamente en Mateo 18 donde se nos dice que si 2 o 3 nos reunimos en su nombre, Él va a estar en medio de nosotros. Fíjense qué importante es esto. Él va a estar en medio de nosotros. Perdón que se me olvidó ponerme el micrófono. No importa a qué distancia estemos, no importa dónde te encuentres, lo importante es que la promesa se cumple. Él va a estar en medio de nosotros. Entonces, pues empecemos con la oración. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti en tu nombre. Y con el poder de tu preciosa sangre lo reprendemos y lo atamos como siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Bueno, tenemos un tema, espero que sea interesante para ustedes, sobre todo porque los que se den a la tarea de compartir con los que no conocen, ¿no? Con los que no saben. Antes de eso, quería mandarles saludos a algunas personas que, gracias a Dios, nos hacen el favor de conectarnos. Unas en este momento, otras se conectan en los siguientes días. Y bueno, como les hemos dicho, ponemos en presencia del Señor sus intenciones, sus nombres. Tenemos la bendición como apostolado de estar de tener una capilla ahí donde tenemos nuestros comedores, y ahí se hace oración diaria. Tenemos precisamente una casita, así, en forma de casita, un cofrecito en forma de casita, donde ponemos sus nombres, sus intenciones, y sobre todo les pediríamos que nos hagan el favor también de indicarnos de qué lugar nos contactan, ¿sí? Entonces, ahora sí que queremos saludar así de una manera, pues lo más rápido posible, a Ginga Mercado, a Nélida Rosa, Dolores Limonta, Karina Gómez, Agustín Guzmán, Junior Medrano, Griselda Dávila, Gema González,
Josepina Bangui, Carlos Maceda, Margarita Maciel, María Bueno, Dorita Carvajal, Blanca Peniche, Beatriz Cabello, Nelson, Dudamel, Lady Torres, Valet Tata, María Elena Ramírez, Irma Suchil, Guadalupe Muñoz, María del Rosario Hernández, a nuestras hermanas de aquí de la Ciudad de México, Lulu Carrichi, Laurita que se conecta, Manuel Wendy, Cuca Chávez, Mona Mantilla, y que ponemos sus intenciones porque las anotamos, ¿sí? Y estamos en oración. O sea, no duden que estamos en oración, porque en esa capilla, que es de mucha bendición, se hace oración todos los días y se celebra Santa Misa ahí también en ese lugar. Gracias a Dios, con nuestro pastor y guía aquí en la Ciudad de México, el padre Horacio. Pues el tema que queremos tratarles este día tiene que ver con que, si bien es un texto bíblico que pudiéramos decir que es muy conocido, y es muy conocido para la gran mayoría de los que nos conectamos, pero no sabemos qué tan desconocido sea para otras personas, ¿no? Y como tema podíamos, ¿cómo puede algo o alguien ser más importante para ti que tu eternidad, que tu preparación para tu eternidad? Porque hemos nacido para ser eternos. O sea, aquí no se acaba en esta vida temporal, sino hemos nacido para ser eternos. La situación es dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Y queremos reflexionar brevemente lo que nos dice el Evangelio 18:18. Vamos a tratar de resumir. En este Evangelio 18:18 se nos habla de un hombre que se acerca a nuestro Señor, y palabras más o menos le dice que qué tiene que hacer para heredar la vida eterna, esa eternidad de la que estamos hablando, ¿sí? Y entonces nuestro Señor Jesucristo le empieza a decir lo que tiene que hacer, ¿no? Pues vivir los mandamientos, etcétera, no matarás, no robarás, no, etcétera, etcétera, etcétera. Y llega un momento en que él contesta que todo eso lo ha cumplido desde joven, ¿sí? Y nuestro Señor le responde, te falta algo. Dice, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Este sígueme que le da nuestro Señor es tan importante porque pues lo estaba invitando a ser apóstol, ¿sí? Como los 12 apóstoles. Muchos de los que nuestro Señor fue encontrándose y lo fueron recibiendo, fueron siendo sanados por Él, deseaban seguirlo. Y a todos ellos no se los permitió. Algunos les dijo, pues vete a tu casa, ¿sí? Y entre los tuyos comparte lo que te ha pasado, ¿no? Y a este hombre en especial le dice que necesita hacer, y nos narra la palabra, lo estoy sintetizando como les dije, que el hombre se fue triste. Ojalá y se puedan dar el tiempo ustedes, y a quienes ustedes lo van a compartir, que se vayan a verlo directamente al Evangelio de San Lucas 18:18, que se fue triste porque tenía muchas riquezas. Y entonces es cuando hace nuestro Señor un comentario que para muchos es lapidario, ¿no? Es más fácil, lo voy a leer textualmente ahora sí, porque ahí es donde nos queremos centrar. ¿Por qué ese interés en que una y otra vez volvamos a la importancia de las obras de misericordia? Pues porque la misma palabra de Dios nos enseña que son los medios de salvación que el Señor nos permite, nos aconseja, nos sugiere. Dice nuestro Señor, ya que el hombre se retiró muy triste, dice, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar al reino de Dios. Y bueno, pues eso escandalizó desde el principio hasta sus mismos apóstoles, ¿no? Que ellos empiezan a decir, bueno, pues ¿quién se va a poder salvar? Y empiezan a decirle, pues todo lo que ellos están haciendo, siguiéndolo.
Y aquí hay dos reflexiones importantísimas. Cuando dice, pero dijo entonces, ¿ves cómo nosotros dejamos lo que teníamos y te seguimos? Jesús le respondió, yo les aseguro que ninguno dejará casa, que dejara casa, esposa, hermanos, padre e hijos a causa del reino de Dios, sin que reciba mucho más en el mundo presente y en el venidero la vida eterna. ¿Por qué son tan importantes estos dos puntos de reflexión? ¿Sí? ¿Cuántas personas cuando se ponen a desear algo o cuando se les pregunta cuáles son sus aspiraciones o qué quisieran hacer, inclusive a los niños, qué quieres ser cuando seas grande, y empiezan a expresar cuáles son sus deseos, qué es lo que quieren cumplir? Y en muchos de los casos, mis hermanos, se nos habla, se nos invita, se nos sugiere que hasta el hecho de escoger una carrera universitaria, pues que sean carreras donde tú te puedas desarrollar y ser una persona de éxito, principalmente en forma económica, y que llegues a tener mucho dinero, o que llegues a ser muy famoso, etcétera, 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 ¿no? Sin tener en cuenta que hay ocasiones en que en algún momento la misma palabra nos dice que lo que para unos puede ser causa de salvación, para otros puede ser causa de condenación, ¿no? Entonces, pues diríamos que a esta persona que se le acerca a nuestro Señor, el hecho de ser un hombre mucho, muy rico, cuando nuestro Señor le pide algo, pues le resulta como una causa de condenación porque él no está dispuesto. Pero pongamos atención en algo. Y esto para meditar cuántas veces en nuestro terreno espiritual, en nuestra vida espiritual, cuando hacemos ese alto, damos esos giros de 180 grados y empezamos a involucrarnos en las cosas del Señor. ¿Cuántas veces hemos ignorado alguna parte de la Escritura? Pues porque diríamos, como dicen comúnmente por ahí, pues como que no me acomoda, como que no me convence, como que esto por el momento no. Entonces, si este hombre le responde que, porque lo que el Señor le dice, todo lo que tiene que hacer, y él le responde que, déjenme ver dónde me quedé, que lo ha cumplido todo. Dice, todo esto yo lo cumplo desde joven, les dice la persona, ¿no? El Señor le dice, yo desde joven cumplo los mandamientos y la palabra de Dios. Y estaba mintiendo. ¿Y por qué estaba mintiendo? Porque en el Antiguo Testamento hay muchos textos bíblicos donde se nos habla de la importancia de ayudar a los pobres, de compartir de lo que tenemos. Entonces, él hizo a un lado esta parte que no le acomodaba porque no estaba dispuesto a soltar de sus bienes, ¿sí? Pongamos atención. Y hay infinidad de textos bíblicos, me encontré unos, por ejemplo, en el libro de Tobías, en el libro de Sirácides, y no me los voy a leer algunos, para que entendamos esta parte. Él estaba diciendo a nuestro Señor, todo lo he hecho lo que la palabra me pide, y en cuestión de compartir con el necesitado, no había hecho nada, ¿sí? En Proverbios 19:17 se nos dice, el que se compadece, estamos hablando del Antiguo Testamento, o sea, cuando él dice que todo lo ha cumplido, todo lo que, porque nuestro Señor le pone el ejemplo y le dice, esto es importante, solamente conoces los mandamientos, no cometerás adulterio, no mates, no robes, no levantes testimonio falso, honra a tu padre, tu madre, etcétera, etcétera. Todo eso yo lo cumplo desde joven, ¿sí? Pero el de compartir con el pobre no. Él, como no sé cuántos hermanos nuestros, familia nuestra, amigos nuestros, han cerrado sus ojos a esta invitación de la palabra de Dios.
y que para muchos de nosotros es causa de bendición, es causa de salvación, ¿no? Entonces, precisamente en Proverbios 19:17 dice, el que se compadece del pobre, presta a Yahvé que le pagará sus buenas obras. En otro momento, en el Proverbios 21:13 dice, quien cierra, pongamos atención, quien cierra sus oídos al llamado del pobre, grita también él sin que le conteste. Ahora, ¿por qué nos vamos a centrar en eso de que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja? Bueno, cuando nos han compartido esta parte bíblica, pues ya nos imaginamos al camello, Santa Madre de Dios, y al ojo de la aguja de las que estamos acostumbrados a coser, ¿sí? Que es una cosita así de nada, ¿no? Pero miren, bendito sea Dios. La primera vez que yo oí la explicación correcta de este texto bíblico fue hace algunos años, que tuve la bendición de épocas atrás, cuando entrevisté en Mariavisión. En aquel entonces tenía yo un programa que se llamaba Bautízame, Señor. Y me pidieron que entrevistara a una persona de nombre Eddie Russell, que en paz descanse, ya falleció él, originario de Australia. Y que obviamente en Mariavisión, como también será en EWTN, en El Sembrador, que a la hora en que tú vas a entrevistar a alguien, pues tienes que rendir cuentas con tus autoridades inmediatas para decir, voy a entrevistar a esta persona, ¿no? No te puedes aventar, como decimos aquí en México, como el borras sin saber si realmente esa persona que viene a dar un testimonio es verídico, es verdad, le ha pasado, es un testigo verdadero de la palabra de Dios. Y en este caso, él venía desde Australia, y cuando se nos pidió que lo entrevistáramos, sí, les preguntamos, bueno, pero ¿quién te avala? ¿Quién te recomienda? Y bueno, pues grande fue nuestra sorpresa cuando él dijo, por ese lado no se preocupen, y saca una carta del entonces nuestro cardenal, en aquella época, Norberto Rivera, donde en esa carta el cardenal Norberto Rivera da fe que este hombre viene de Australia con la recomendación de su arzobispo, y el arzobispo da fe que lo que él va a compartir es una experiencia que realmente se ha vivido allá en Australia. No es el momento como para meterme yo en explicarles lo que es el significado del bautismo de fuego. Yo les pediría, como les he pedido y les he recomendado en otros momentos, que es un testimonio tan valioso, tan importante, tan lleno de la unción del Espíritu Santo, que valdría la pena que se tomaran un tiempito. Como les he dicho, entren a YouTube, a Brenda M. Leiva, y ahí buscan, ahí está este testimonio que en su momento dio Eddie Russell en Mariavisión, ¿sí? Y donde habla del bautismo de fuego. ¿Por qué es importante el bautismo de fuego? Bueno, tratando de hacer una breve explicación, hay que recordar que cuando nuestro Señor Jesucristo se encuentra con Juan el Bautista hace una exclamación y dice palabras más o menos, lo que mi memoria me recuerda ahorita, es: "He ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que yo no soy digno", dice, "de amarrarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego", ¿sí? Déjenme acordarme bien el texto bíblico. Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Si analizamos esta expresión, ¿sí? Él los bautizará. Prometo que para la próxima semana les doy el texto bíblico para que vayan a ustedes mismos a constatar.
No dijo, Él los bautizará en Espíritu Santo o en fuego, sino es Espíritu Santo y el y nos dice algo más, ¿sí? O sea, Espíritu Santo y fuego, ¿sí? Que eso fue lo que les pasó a los apóstoles en Pentecostés, ¿no? El Espíritu Santo entró como ráfaga de aire, ¿sí? Nos narra la palabra, así entró el Espíritu Santo como ráfaga de aire. Y recibieron también el bautismo de fuego, que aparecen las lenguas de fuego sobre sus cabezas, ¿no? Inclusive el otro día, informándome sobre la vida de varios santos, ahorita los que me vienen en la memoria, uno de ellos, bueno, una de ellas Santa Rosa de Lima, en lo que es su biografía de su vida y en algunos escritos se nos comparte que ella tenía ese bautismo de fuego, que le venía esa lengua de fuego sobre su cabeza. Bueno, ¿por qué es que estoy comentando esto? Porque cuando se le entrevista, bueno, la entrevista que se le hace a Eddie Russell, vuelvo a decírselo, es de lo más importante, no solo para nosotros, los creyentes, sino para las personas que tú vas a compartir con ellas qué sucede o qué sucedió en esa catedral de Australia, ¿sí? Cuando esas personas carismáticas católicas estaban alabando al Señor con cantos. Y es muy interesante esta entrevista. Le hice 2 entrevistas, les pido oración porque todavía no he podido recuperar la primera entrevista, esta es la segunda entrevista, que sí la pueden encontrar en YouTube poniendo Brenda M. Leiva. Hay un momento en esta entrevista donde él explica esta parte de que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos, ¿no? Lo que pasa, y esto ya lo he dicho, pero lo quiero volver a repetir por lo que ya les hemos comentado, cuántas personas ignoran esto, ¿sí? Que dan por hecho, pues porque como eres rico tú ya no te vas a salvar, o porque eres rico el dinero que tú tienes va a ser medio de condenación. No, lo que la palabra de Dios nos dice, ahora sí en boca de nuestro Señor Jesucristo, es que en Tierra Santa, en Jerusalén, al llegar a Jerusalén y tú bajar a Jerusalén, no entras como, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, vienes en la carretera y de repente se te dice bienvenido a la Ciudad de México. Vas dejando el estado por el que vienes por carretera y eres bienvenido. Ya a partir de este momento ya es Ciudad de México. Pero hasta ahí, en Tierra Santa no. Jerusalén es una ciudad como muchas otras de por allá, amurallada. ¿Qué quiere decir? Que está rodeada de bardas altísimas donde las personas no pueden entrar así fácilmente, sino tienen que entrar por las puertas. Y son unas puertas de madera, así en la parte de arriba, en forma de media luna, ¿sí? Son unas puertas anchas, grandes, miden alrededor entre 5 hasta 8 metros el ancho de esas puertas. Pero, y esas puertas, los que hemos tenido la bendición y la oportunidad, por ejemplo, de estar también aquí en la catedral, en el centro, esas puertas están así de anchas, y solo en momentos extraordinarios se abren los dos portones inmensos, pero por lo general son puertas que están cerradas y que tienen una puertecita ahí formada. Traté de hacer un dibujo que no sé ni dónde lo dejé. Tienen una puerta chiquita para que puedan entrar y salir caminando las personas. No abren todos los 2 portones. Esas puertecitas chiquitas, de ahí como de otros lados, se les conoce con el nombre de ojo de aguja. Entonces, en la época de nuestro Señor y en otras épocas, en lugares distintos del mundo, los bajaban en camellos todo lo que querían compartir o vender o hacer trueque, o sea, intercambio
No tanto que usaran monedas, sino que yo traigo esto, te lo cambio por lo que tú traes, etcétera, etcétera. Pero venían los camellos cargadísimos, cargadísimos, ¿sí? Entonces, para poder entrar, porque había horarios especiales donde esas puertas, las dos grandes, se abrían. Pero si llegaban en determinados días, horarios y días especiales, o llegaban en determinados días horarios donde estaban cerradas y la única que estaba abierta era la ojo de aguja, pues si ellos que venían con los camellos y cargando infinidad de cosas, si querían que el camello entrara, tenían que empezar a descargar alguna de las cosas que traía el camello, ¿sí? Y a eso se refiere nuestro Señor Jesucristo. Que los que tienen riquezas, si no empiezan a compartir, ahorita que están vivos, ahorita que tienen tiempo, y es muy difícil que ganen o lleguen al reino de los cielos. Y es importante ubicarnos en quién es rico, mis hermanos. No es como cuando decimos los ricos del pueblo. Yo les quisiera compartir, todos somos ricos conforme a quién nos comparemos, ¿sí? Y este tipo de situaciones se dan también en el entendido de que en la palabra de Dios se nos narra cuando, y esto es importante porque queda impreso en la santa palabra de Dios, cuando aquella viudita pone únicamente las únicas 2 monedas que tenía. Y el Señor les hace el comentario a los que van con Él. Ella ha puesto, los ricos ponen lo que les sobra, ella ha puesto lo único que tenía, ¿sí? ¿Qué nos enseña este momento? Y pues nunca se me ha ocurrido, apenas ayer que estaba leyendo y releyendo este texto bíblico, que esta mujer, para haber sido nombrada por nuestro Señor Jesucristo como ejemplo, como testimonio, pues es una mujer que obviamente es una santa que está en el cielo, ¿sí? La santa viuda que dio las 2 monedas, a las que le tendremos que pedir la intercesión también, para que empiece tocando, intercediendo, tocando nuestro corazón, para que aprendamos a compartir, ¿sí? Porque ese hecho donde el Señor hace esta reflexión también nos quiere decir otra cosa, que cuando tú vas a dar algo o te resistes a darlo, Él está pendiente, Él sabe cuánto diste, ¿sí? Él sabe cuánto retuviste, cuánto deseaste no dar, ¿sí? O sea, Él conoce todo. Entonces, yo recordaba precisamente también ayer que estaba con la preparación del programa con esto de las riquezas, que supe de la historia de un hombre que se dedica a la siembra de hectáreas, y que pues son los agricultores, que hay lugares muy hermosos. A mí me encanta cuando voy a mi estado, que tú vas caminando por la carretera y por los 2 lados de la carretera tú ves siembras, ¿sí? De maíz, de trigo, de frijol, de frutas, de sandía, jitomate, y vas recorriendo esa carretera y por los 2 lados. A mí lo que más me impacta, porque el ver es que es la obra de Dios. Él ha creado esas plantas para que den fruto. Él nos ha dado una vida con una misión de que nosotros demos fruto también, nosotros produzcamos un fruto, ¿sí? Tanto material de ayuda a nuestros hermanos que tienen necesidad, como fruto en dar testimonio de vida, de que Jesús está vivo, ¿sí? ¿Por qué les comparto esto? Esta persona que era dueña de X número de hectáreas y que había sembrado, no me acuerdo si, creo que papa o algo así, porque hay diferentes siembras que se hacen por allá, ¿no? El caso es que los que se dedican a esto, pues sus familias, ellos mismos,
a veces conscientes, a veces con fe, a veces sin fe, a veces pidiendo. Están en constante oración porque no vaya a llover y se eche a perder la siembra, no vaya a venir un viento fuerte y les tumbe la cosecha, o no vaya a llover de más, o no llueva, principalmente también porque ahora sí que les estoy dando un conocimiento sobre las siembras. Hay siembras que son de temporal, se les llama de temporal porque dependen de que llueva o no llueva, ¿sí? Ahora sí que son siembras de arriesgarse mucho, pero hay las siembras de riego donde ya tienen instalaciones de tubería para regar lo necesario en el tiempo que se necesite. El caso es que, y lo que tú, en esos periodos de siembra, que lleva según lo que se siembre, puede llevar mínimo 4 meses, hasta 6 meses o hasta más, ¿sí? Para que tú, una tierra la puedes sembrar 2, 3 veces al año y dependiendo de qué siembres, ¿no? El caso es que cuando ya sabes más o menos que tu cosecha, que tu siembra está llena de frutos, está llena de papas o está en el trigo y está todo, pues la segunda parte es que dependes del precio comercial que se le ponga. Si hablamos del estado de Sinaloa, pues la gran mayoría surte a buena parte del centro del país y surte mucho a Estados Unidos. Y el precio que se le pone a ese tipo de producto, pues depende de muchas circunstancias, ¿no? Ahora hablándoles de esta persona, ya está listo él para la trilla, para levantar esa cosecha, y le informan que el precio de lo que él acaba de sembrar se fue hasta las nubes, o sea, un precio altísimo, o sea que este señor iba a ganar millones y millones y millones y millones, estoy hablando de un hecho real, de millones y millones y millones que no se imaginó ni siquiera cuando empezó a hacer esa siembra. Fue tanto su gusto, su emoción de la información que le estaban dando, que su corazón no soportó y esa noche le dio un infarto. Mis hermanos, este es un hecho real. Le dio un infarto. No pudo él personalmente gozar de sus riquezas. Y esto también viene porque también la misma palabra de Dios es que, en serio, ¿cómo necesitamos? Acabo de leer un texto bíblico, tampoco lo tengo a la mano, se los prometo, donde nos habla de cuántas personas trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan, de repente mueren y todo ese esfuerzo de su trabajo y sus riquezas le va a beneficiar a veces hasta personas extrañas, ¿no? Y nunca se dieron el tiempo para compartir. Entonces, este es el sentido que tiene el ojo de aguja, ¿sí? Que se nos reveló en este testimonio de Eddie Russell, que les invito a que sí vayan a verlo, vale la pena, y que lo compartan. Ahora, un poquitito les habíamos hablado en los últimos 2 programas que tuvimos, el 1 y la segunda parte, donde venía la pregunta si el sufrimiento era un regalo de Dios. Para nosotros es muy importante lo que nos compartan, ¿sí? Por lo siguiente, fíjense que a raíz de esto, pues tratamos de promover que a más personas lleguen estos programas. Y uno de los hermanitos que nos apoya, Aarón, se dio la tarea de promocionar estos videos de si el sufrimiento es un regalo de Dios, porque lo pusimos como signo de interrogación. Y entonces él me comentaba, Aarón, me dice, oye Brenda, primero fue lo del sufrimiento, antes de que me haga bolas. Y yo me encuentro este texto bíblico en Gálatas, porque estuvimos hablando en esto de que si el sufrimiento es un regalo de Dios, por todo lo que sufrieron los apóstoles, por lo que sufrió, entre otros, San Pablo, y que les informamos en esos 2 programas, que pues todos murieron como mártires, salvo Juan, que murió ya grande de muerte natural,
sí, ya por su edad, sí, pero todos murieron como mártires. Todos fueron almas que el Señor les permitió vivir ese sufrimiento, ¿sí? Para que nosotros aprendamos que el sufrimiento, mis hermanos, tiene un sentido salvífico. Que después de más de 2000 años aproximadamente, o un poquito menos de 2000 años, la vida de ellos, ¿sí?, sigue siendo testimonio para nosotros. Para los que creemos que todo lo que está escrito en el libro sagrado, que las promesas de Dios se siguen cumpliendo hoy y se van a seguir cumpliendo mañana, aun cuando nosotros ya no estemos. Entonces, en el libro de Gálatas se nos comparte algo que dice San Pablo, que nos ayuda también a reflexionar. Dice San Pablo, Gálatas 6:14, estoy crucificado, dice San Pablo, con Cristo. Que nadie pues me venga a molestar. Yo por mi parte llevo en mi cuerpo las señales de Jesús. Pues se les pueden dar en diferentes interpretaciones, pero cuando él habla de que lleva en su cuerpo las señales de Jesús, quienes nos han compartido este texto bíblico, también creen, se supone, porque hay cosas que no están así escritas claramente, de que San Pablo estaba con las señales de la pasión en su cuerpo, los estigmas, ¿no? ¿Se acuerdan que hay un momento en que también él pide para ser sanado? Se habla de un aguijón, ¿sí?, que tiene en su cuerpo y que le pide a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que se comunicaba con él, bendito Dios, que le aparte ese dolor, le aparte ese aguijón, y que nuestro Señor Jesucristo le dice, te baste mi gracia. Y eso nos hacía recordar también esas palabras de Santa Teresa la Grande, cuando escribe esas hermosas palabras y termina esos versos, que bueno, les prometo tenerlos para leérselos, no tanto a ustedes que ya los conocen, sino a los que les van a compartir. Cuando dice que solo Dios basta, que cuando tienes a Dios, lo tienes todo, mi hermano. Bueno, regresando un poquitito a los comentarios, ¿sí?, que me hizo el favor Aarón de pasarme, porque como les digo, Aarón se dio la tarea de, con su página que tiene en Facebook, compartir estos testimonios de estos dos programas de si el sufrimiento es un regalo de Dios. Y entonces él me decía que había algunos comentarios interesantes. Pero después se dio la tarea de compartir otro de los programas que también les hemos invitado a ver. Y bueno, que están donde mismo, sigo haciendo el comercial, entrando a Brenda M. Leiva, a YouTube, Brenda M. Leiva, y ahí lo encuentran. Que en un principio se le puso por título El Señor me ha tocado. Pero a los años, lo tengo que reconocer, a los años que vuelvo a ver este testimonio, y digo a los años porque lo vuelvo a ver, hará algunos, no sé si un mes, algo así, después de muchos años lo vuelvo a ver, me marcan unas palabras que dice el joven de este testimonio, de lo que él pensaba, ¿sí? Porque él expresa en algún momento dado, él expresa que Dios es injusto. Y entonces le digo a Aarón, que es el que gracias a Dios me ayuda en esto, que en promover los programas, le digo, Aarón, vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle lo que este joven dijo. Dios es injusto, ¿por qué tú sí y yo no? Y bueno, pues así se hizo, lo subió a promover Aarón. Y bueno, pues empezaron un sinnúmero de comentarios, ¿sí? Y esto se lo digo porque es tan importante y por qué me estoy abocando. Ahora sí que me estoy cambiando un poquitito
en todo lo que según yo les iba a compartir, pero es importante. Cuando el Señor me permitió hacerle esa entrevista a Eddie Russell, ¿sí? Predicador carismático australiano, pues en ese entonces, que se hizo a través de Mariavisión, ahí en Mariavisión, entonces, y aún hoy, hay un área que hay un determinado número de teléfonos y personas que están recibiendo las llamadas de lo que, cuando el programa se está pasando en vivo, de lo que opinan las personas, ¿no? Sobre tal o cual programa, o sobre lo que se está diciendo, o me estoy acordando de otra cosa también, perdón que meto un tema y otro, cuando entrevistamos a un sacerdote y que en pleno programa en vivo, él dijo que el purgatorio no existía. ¿Qué les digo? ¿Qué les cuento? Se nos caían los teléfonos de toda la gente que estaba hable, que sí, que pasaba, que cómo podíamos decir eso y que el padre, etcétera, etcétera. Pero bueno, no es el caso. En esto, pues sigue siendo así, en los programas que tiene Mariavisión, las personas hablan y comentan, y la gran mayoría se leen ahí, hay algunos programas de que se dan a la tarea de leer lo que las personas están compartiendo. Cuando entrevistamos a Eddie Russell en vivo, pues lo entrevistamos, como les decía, en 2 ocasiones. En la segunda ocasión que le hice la entrevista, que es la que está ahorita acá allí en YouTube, en la segunda ocasión tuvimos tiempo de platicar un momentito con él antes de que empezara el programa, y él expresó su interés de qué comentaban las personas o qué habían comentado las personas durante la entrevista, y sobre el testimonio que él vino a darnos. Y entonces yo me acuerdo que de las cosas que le dije fue: ay, mira, pues es que se recibieron cientos de llamadas, la gran mayoría de ellas, la gente encantada porque lo que está recibiendo, lo que tú estabas compartiendo, la ignorancia que se tenía en muchas cosas, de las que nos hiciste el favor de compartirnos, pero todo felicitándose. Por ahí hubo un comentario de una persona así un poquito negativo, pero todo lo demás muy bien, le digo yo. Y entonces él me dice: ¿Me permitirías, te pediría por favor que me informes cuál fue ese comentario negativo? Le dije yo: que te informe el negativo. Pues no te estoy diciendo que la gran mayoría le encantó el programa. No. Me interesa el comentario negativo. Y bueno, pues como ahí teníamos los medios volantes de las personas, yo estaba en esa área precisamente de donde se recibían las llamadas, pues le pude pasar la información. Bueno, esta persona comentó esto. Le dije: yo no sé por qué tienes interés en este comentario si hay cientos de llamadas que estuvieron muy contentos. Entonces me dijo algo, y por eso se los comparto. Un comentario negativo, Brenda, detrás de ese comentario negativo hay muchísima gente que piensa lo mismo, ¿sí? Hay mucha gente que se encierra en esa parte negativa, o en esa parte que entendió o no entendió o está en desacuerdo. Entonces, lo que no debemos de perder de vista es lo siguiente, y desde entonces yo tuve y aprendí esa enseñanza con él, que sabemos, mis hermanos, que tú que estás conectada a este programa y que lo estás viendo ahorita o lo vas a ver después, en los días venideros, eres una persona de fe. La situación y la importancia es que tú se los compartas a los que tú conoces que tienen problemas con su fe, con su vida. Y cuando digo problemas con su fe es porque pues no les interesan las cosas de Dios, viven como si Dios no existiera, piensan que
van a ser eternos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, no es que preparemos programas para los que tienen fe y ya conocen, sino para los que ustedes van a ser los evangelizadores, ustedes son los que van a compartir, porque lo que hacemos en los programas es estar leyendo y meditando palabra de Dios. No es el interés tanto de que nos tengan que estar viendo a nosotros, sino que esas personas que lo desconocen y que no lo acepten, conozcan la palabra de Dios, sepan que todas las promesas que están escritas en el libro santo se cumplen, se han cumplido, se siguen cumpliendo y se volverán a cumplir. Entonces me comentaba Aarón que cuando él promueve en su página este programa de Dios es injusto, me dice, pues es que Brenda, a lo mejor el título es el que no ayuda, dice, porque hubo algunos comentarios negativos. Entonces le digo yo, esos son los que me interesan, los comentarios negativos. ¿Por qué? Como se lo dijeron, porque hay mucha gente alejada de todo lo que es nuestra Iglesia Santa, Católica y Apostólica, alejada de la misma palabra de Dios, alejada en su parte espiritual, ¿sí? Porque o les ha tocado vivir situaciones, enfermedades, les ha tocado vivir crisis, hasta crisis existenciales, les ha tocado vivir humillaciones, injusticias, y es cuando ellos se preguntan, ¿dónde está Dios? O como en otro momento se dicen, ¿por qué les va bien a los malos, por ejemplo? ¿Sí? Bueno, también eso se lo vamos a responder en el próximo programa, porque todas las respuestas están en la palabra de Dios, ¿no? Entonces es cuando ellos dicen, y es importante que sepamos que a este tipo de situaciones de las personas que piensan que están alejadas porque creen que Dios es injusto, ¿sí? Es a las que les tenemos que invitar a este tipo de programas. Porque no fue ajeno a este tipo de tentaciones el mismo Juan el Bautista, mis hermanos. Acuérdense que cuando Juan el Bautista estaba preso, nuestro Señor ya había empezado su vida pública. Inclusive de los que seguían a Juan, cuando se encuentran con nuestro Señor, le dicen a Juan, ahí nos vemos, nosotros nos vamos con él, porque él es el Cordero, ¿no? Algunos se quedan con Juan el Bautista, ¿sí? Y Juan el Bautista, estando preso por defender la palabra de Dios, porque no le permitía y no aceptaba que Herodes estuviera casado o viviera con la esposa de su hermano, lo tenían en la cárcel, ¿no? Y entonces la pregunta que se hacía Juan el Bautista, a ver, pongamos las cosas en orden, ¿sí? Yo fui enviado con una misión a preparar los caminos, ya llegó el Señor, Él anda evangelizando por su lado, pero ¿qué onda conmigo? ¿Yo por qué sigo preso? ¿Qué pasa aquí? Como que las cosas no están correctas, porque estando yo preso, pues no puedo andar predicando y ayudando para que las personas conozcan las etapas de salvación, el reino de los cielos, y entra en esa duda. O sea, si yo estoy contigo, Señor, a mí no me tienen que pasar cosas malas. Yo no tengo por qué sufrir. Yo no tengo por qué padecer, ni en mi carne, ni en mi familia. Esto es tan importante porque lo principal que debemos de recibir es que ese misterio del sentido salvífico de sufrimiento lo ha dado como testimonio Jesús mismo. Cuando en la historia de nuestra iglesia, y que sabemos de los santos ya reconocidos por la iglesia, estigmatizados, un San Francisco de Asís, un Padre Pío, que son de los más conocidos, y algunas mujeres, santas mujeres, que a las que el Señor les ha dado a compartir
sus estigmas. Algunas de ellas, el Señor les ha dicho que cuando ellas aceptan tener los estigmas, Él puede descansar. Vamos a ver si nos podemos explicar. Nuestro Señor, mientras haya pecado en el mundo, mis hermanos, sigue estando crucificado. Nadie puede decir que ha sufrido más de lo que Él sigue sufriendo aún después de 2000 años. Por eso esa expresión de San Pablo, pues a mí no me vengan a molestar. No sé qué tipo de crítica le estaban haciendo a San Pablo, que San Pablo les dice, a mí no me vengan a molestar porque yo llevo en mi cuerpo las señales del sufrimiento de Jesús, ¿no? Entonces, esa pregunta que Juan el Bautista les manda a hacer a Jesús con sus discípulos, llegan ellos con nuestro Señor y le dicen, a ver, vamos aclarando, pues Juan nos manda a preguntarte si eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro, porque para nosotros no es claro que si tú eres el Mesías, ¿por qué estás permitiendo que Juan esté en la cárcel? ¿Y por qué, nos preguntaríamos, por qué después permitió que fuera decapitado? ¿No? El sentido salvífico del sufrimiento. Hay un momento en que el Señor hace una declaración. Estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dijo que no hay hombre nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, mis hermanos, fue un alma víctima, ¿sí? Que por defender la santa palabra de Dios fue encarcelado y decapitado. Y nos dice precisamente el libro de Isaías, aquí lo tengo, ahora sí que me lo dejo de tarea para la próxima semana, pero nos dice algo relacionado con lo que ya les he compartido en otros momentos. Habría que ver de qué tipo de bien se disfraza el mal, mis hermanos. Vuelvo a repetir, y esto es bíblico, habría que ver de qué tipo de bien se disfraza el mal. Cuando llegamos a una encrucijada donde al bien le dicen mal y al mal le dicen bien. Y acabamos de escuchar un testimonio ahora en la semana, con esto termino, de un joven universitario en Estados Unidos. Se está recibiendo en la carrera de psicología y como era un joven de una inteligencia probada que estaba saliendo con excelencias, creo que sus calificaciones eran 99.98, o sea, casi el 100%, le piden que él dé el discurso cuando se le está entregando sus títulos, ¿no?, de haber terminado la carrera. Y este joven, en ese discurso, se le ocurre hablar de esas personas que al bien le dicen mal y al mal le dicen bien. Y de la parte que más me acuerdo que comentó fue los que se creen con derechos de matar a los niños en el vientre materno. Mis hermanos, ahorita está sufriendo este joven tal persecución que hay un número enorme que están juntando y están pidiendo y exigiendo que a este joven se le retire su título, porque para ellos es una barbaridad lo que dijo, ¿no? El haber defendido la vida en el vientre materno. Le quieren quitar hasta su título por haber defendido la vida en el vientre materno. Eso es lo que estamos viviendo ahorita. ¿Y qué nos damos cuenta? Hay campañas, hay fundaciones, hay movimientos que defienden que no se le maltrate a los animalitos. Y qué bueno. Pero se defiende más a los animalitos que al ser humano, mis hermanos. Entonces, estos tiempos son los que estamos viviendo. Nos despedimos porque el tiempo ya se nos vino encima, ¿sí?
No sin antes decirles lo siguiente, precisamente en el Evangelio de ayer, algo que estuvimos meditando en la mañana en nuestra reunión del ANE, cuando el Señor dice en el Evangelio de ayer que cuando lleguemos a una casa, digamos la paz en esta casa, y que si esas personas que viven en esa casa no están dispuestas a recibir la paz, esa bendición regresará a ti, ¿sí? ¿Cómo tenemos que aprender? Pero ya se nos acabó el tiempo, trataríamos de explicarlo más ampliamente la próxima semana. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor y mi Dios, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Y les seguimos recomendando, promuevan ese programa de Dios es injusto, porque es el pensar de mucha gente, muchísima gente, especialmente de los jóvenes, ¿sí? Llevemos el conocimiento de la palabra de Dios en el sentido salvífico del sufrimiento. Buenas noches.